Hola, buenas tardes, Pastor Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones. Igualmente, bendiciones también para todo aquel que se conecta para escuchar el estudio de hoy. Hoy domingo 25 de octubre. Bueno, queremos seguir aprendiendo sobre la historia y sobre el libro de Daniel y sobre la historia de un rey muy poderoso, ¿no? Nabucodonosor. Así que en esta tarde vamos a orar, le vamos a entregar este momento al Señor para que nuestra mente esté conectada con su espíritu y para poder seguir aprendiendo. Así que bueno, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento, te damos gracias, Padre, por este día y por este estudio. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, tome nuestras vidas, las que estamos en este momento, toma la vida de la pastora, toma mi vida y de todo aquel que esté escuchando y que va a participar luego de este estudio. Queremos que tu dirección, tu sabiduría, tu discernimiento sea sobre nosotros y que podamos alimentarnos de tu palabra para no perecer, Señor. Y que las armas de tu palabra sean en nuestra vida para poder dar batalla al enemigo. Te damos gracias por todo, te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros y porque eres Rey soberano de nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos y te damos gracias nuevamente por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Amén. pastora, cuando vos quieras. Sí, bueno, continuamos con el mismo tema. Por lo menos creo que unos cuantos estudios va a tener el mismo tema. Tenemos ahí en pantalla y el tema central de los estudios es las visiones proféticas de Daniel. Y después en las próximas, vamos a seguir relacionando Daniel con el Apocalipsis. Pero hoy vamos a tratar específicamente el capítulo 2, que se trata sobre el sueño de Nabucodonosor y también la interpretación. Pero primero quiero hacer una breve introducción porque para aquellos que no escucharon el estudio anterior, y nosotros ya hablamos de eventos y también de historias bíblicas del pasado, y dijimos que era para entender el presente y el futuro, y todo eso en relación con los tiempos del fin. También mencionamos las 7 dispensaciones, que las encontramos en la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y es importante, y siempre vamos a recalcar, que conocer el pasado nos ayuda a entender el presente y nos da fe para saber que también se va a cumplir lo demás en el futuro. Y dijimos quién fue Daniel, por eso hoy no vamos a hablar de Daniel, y la importancia que tuvo en el cuadro profético, y justamente lo que estamos diciendo, la importancia que tuvo respecto a los tiempos finales. Y también mencionamos quién fue el rey Nabucodonosor y su imperio también en Babilonia. Entonces, ahora con los que no escucharon este estudio que ya dimos, después pueden hablar con Alejandro, Silvia, y van a decirles dónde encontrarlo, porque eso que hicimos o que desarrollamos es una base para poder entender lo que ahora estamos continuando como estudio. Y antes de entrar directo en el capítulo 2, quiero comentar que el capítulo 1 relata cómo llegó Daniel y sus 3 compañeros a Babilonia. Y es importante eso, que después se pueda leer el capítulo 1, por lo menos del 1 al 8 y 17 y 21, que ahí habla sobre Daniel, sobre sus compañeros. También pueden leer completo el capítulo 1 y es realmente una interesante introducción para todo lo que después vamos a seguir desarrollando. Entonces, hablando del capítulo 2,
en este capítulo tenemos la primera de varias visiones dadas por Dios a Nabucodonosor. Tenemos espectaculares imágenes que nos ayudan tanto a comprender los acontecimientos y a comprender la palabra de Dios. Gracias a Dios por las imágenes, gracias a Dios por la tecnología que nos puede ayudar a visualizar esto. Y bueno, entonces vemos ahí al rey Nabucodonosor, y después de conquistar Jerusalén, entonces él estaba viendo, y después de ver esta extensión de su imperio por todo el mundo, entonces él estaba pensando en el futuro. ¿Y qué sería? Y dice el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el Dios que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces Dios se lo revela por medio de este sueño. Ahora miren qué privilegio que tuvo este hombre, porque él estaba pensando qué iba a pasar de su imperio, qué iba a pasar en el futuro. Y bueno, Dios le contesta, pero le contesta de una forma realmente sobrenatural, porque él tuvo este sueño. Y este capítulo 2, yo dividí en 5 puntos, digamos, o 5 divisiones, ¿no? Para poderlo desarrollar rápidamente, entenderlo mejor. Y el primer punto es el sueño. Ahí lo vemos en la imagen, lo vemos, él está evidentemente en ese momento soñando y está durmiendo. Y en este primer punto tenemos en los versículos 5 al 16 este sueño, el sueño olvidado. Este sueño ocurrió más o menos 2 años después de, o sea que él ya estaba reinando hacía 2 años, y eso fue más o menos unos 600 años antes de Cristo. Y bueno, ¿cuál fue su sueño? Él vio una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Y cuando estaba mirando la imagen, algo debe haber sido muy tremendo, vio cuando una piedra venía y pegó contra la imagen, y la estatua pegó en los pies, y la estatua fue reducida a polvo. La piedra después se convirtió en una gran montaña que llenó la tierra. Eso vamos a ir después, más adelante vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a relatar esto que pasó, y de a poco vamos a ir interpretando, porque no queremos dar todo de golpe y que no puedan estar asimilando, ¿verdad? Entonces, cuando él se despierta a la mañana, siendo que fue algo tan tremendo, o sea, él sabía que era algo muy tremendo, pero como puse el título ahí, ¿verdad? El primer punto, el sueño olvidado, él se olvidó de lo que había soñado. Entonces, ¿qué hizo? Él estaba curioso por saber y convocó a todos los magos, los adivinos, pero de todas maneras el sueño él no podía recordar. Y entonces convocó, vinieron los magos, y como los magos no pudieron dar la respuesta, el rey mandó a matar, mandó a matar a los magos. Y parece ser, por el versículo 13, que en esa convocatoria que él dio a todos los magos y los adivinos para que le adivinen el sueño, parece ser, y voy a leer lo que parece ser, que Daniel no fue convocado, o sea que no estaba en esa reunión. Y dice el versículo 13, y se publicó el edicto
de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces ahí entendemos que ellos no estaban en esa reunión. ¿Por qué? Porque los magos y los adivinos y todos le decían, pero rey, me imagino, rey, ni los dioses te van a poder decir qué soñaste. Entonces, viendo el rey que ellos estaban dilatando el asunto y que no le podían adivinar su sueño, entonces se airó, se enojó y mandó a matar. Ahora, Arioc era el hombre que era el capitán de la guardia de Nabucodonosor, del rey. Y él fue quien fue a buscar a Daniel y fue quien intercedió para que el rey le diera un tiempo a Daniel, porque le fue a buscar, pero Daniel le preguntó para qué le estaba buscando. Entonces ahí Arioc, este hombre, que era de la guardia del rey, como dije, le explicó todo. Entonces Daniel pidió que se le diera un tiempo. Bueno, y entonces ahí entramos en la segunda división del capítulo, que sería la reunión de Daniel, la reunión de oración y la respuesta de Dios. Esto lo tenemos en los versículos 17 al 24. Me gustaría que después estén leyendo todo el capítulo, van a recordar lo que hablamos y lo van a poder entender, porque si vamos leyendo, entonces nos va a tomar también muchísimo tiempo. Entonces, después de saber Daniel lo que había acontecido, se fue a su casa, donde él estaba con sus compañeros, y organizó una reunión de oración con sus 3 compañeros que estaban con él. Y el versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visiones de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esta oración, y por los versículos que siguen más adelante, vemos cómo siguió esta oración. Y acá yo saco una enseñanza muy tremenda, que cuando nosotros oramos, también tenemos que acompañar esa oración con agradecimiento. En ese momento Dios le contestó a Daniel, pero muchas veces nosotros oramos y como que no tenemos tanta fe de que Dios nos va a contestar, pero ellos hicieron una gran alabanza, ellos exaltaron a Dios, y si nosotros tomamos esa actitud, creo que nosotros tendríamos más la presencia de Dios en nuestras oraciones. Así que bueno, y ahí entramos al tercer punto o tercera división de Daniel delante del rey. Ahí lo tenemos dividido en los versículos 25 al 30. Entonces, ¿qué pasó? Como resultado de la oración, Daniel entonces ya estaba listo para presentarse delante del rey. Entonces Daniel se fue al capitán de la guardia del rey, que era Arioc, y le dijo que por favor no mandara a matar a los sabios, que antes de eso, que él probara y lo llevara a él delante del rey. Y no solamente él iba a revelar el sueño, miren qué tremendo que fue, no solamente él iba a revelar el sueño, sino que también iba a darle la interpretación. Y hay algo interesante aquí también, porque vemos que cuando Arioc trajo a Daniel delante del rey, al presentarlo, Arioc especifica diciendo en el versículo 25: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Aquí sabemos, y ya habíamos hablado de Daniel en el estudio anterior, de que él había sido llevado de Jerusalén, de su tierra,
de su familia, había sido llevado con sus compañeros a Babilonia, pero vemos aquí que Ariot como que está reconociendo a este joven que no era de ahí de Babilonia, pero le está diciendo al rey que era un varón de los deportados y que él le iba a dar la interpretación. Me imagino los ojos desorbitados del rey, ¿verdad? Porque a mí creo que me pasaría lo mismo. Si alguien viene a contarme que adivinó lo que yo soñé y que la interpretación, imagínense qué tremendo que fue. Y en los siguientes versículos leemos que Daniel, esa es otra cosa interesante y para tomar en cuenta. Vemos que Daniel no se acredita a la revelación, sino que en todo momento le da el honor a Dios y dice que Dios le quiso hacer saber a él lo que acontecería en los gobiernos humanos, en todos los gobiernos que iban a venir después de él, porque ¿cuál era la preocupación de Nabucodonosor? ¿Qué iba a pasar en el futuro, no es cierto? ¿Y qué iba a pasar con su imperio? ¿Quién lo iba a derrotar? Y todo eso. Entonces, Dios le revela no solamente quién era él, que él encabezó el principio de los gobiernos que iban a venir, sino que le reveló hasta el fin de los tiempos. Por eso nosotros en nuestro título hablamos, ¿no es cierto?, de las profecías y estamos tratando los tiempos del fin. Entonces vemos aquí que en el cuarto punto o en la cuarta división viene la revelación impresionante y también la interpretación del sueño, y lo tenemos en los versículos 31 al 45. Entonces aquí vemos que en la figura que era simbólica de la imagen, Dios revela la historia desde esas naciones gentiles, y cuando decimos gentiles estamos hablando de las naciones no judías. Todos los gentiles son los no judíos. Entonces, como dijimos, desde el comienzo con Nabucodonosor y Babilonia, y como estaba diciendo, hasta los días del gobierno final, ¿cuál va a ser el gobierno final? Va a ser el gobierno del anticristo, y eso va a ser en el tiempo ya del fin. O sea, que de los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo, hasta que todo termine. Y también en este capítulo 2 entendemos por la palabra de Dios que no provee más de 4 reinos. Eso es lo interesante, eso es lo que se ha cumplido y se está cumpliendo, porque Dios ya reveló que no iba a haber otro reino después, otro reino mundial. Entonces, repetimos, el primero, Babilonia, y por la revelación sabemos que fue la cabeza de oro. ¿Qué quiere decir eso, la cabeza? De que no va a haber tampoco otro reino que se parezca al imperio de Babilonia. Yo estuve leyendo mucho en relación a lo que fue el imperio de Babilonia y realmente fue impresionante. La riqueza, la cultura, las conquistas, prácticamente abarcaba todo el mundo. Y lo que se destacó también esta conquista de Nabucodonosor fue que los que él unía o él traía a Babilonia de otras naciones no era con guerra, no era matando. Las naciones, por la forma pacífica que él les hacía venir, ¿cómo podría decir? Se
venían decididamente, o sea que no creo voluntariamente, no diría, pero por lo menos no era con guerra y matando a la gente. Bien, entonces ahí era la cabeza de oro. Y los demás materiales de las demás partes del cuerpo lo estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Hermosa imagen ilustrativa, que difícil no poder entender con estas imágenes, ¿no? Y los demás materiales nos demuestran que no hubo otro igual como el de Babilonia. Y el último reino no será dejado a otro pueblo. Ese reino va a consumir a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Entendemos aquí claramente que ese último reino que vemos ya debajo está los pies, que eso, los pies con los dedos es algo más o menos actual, que son las diferentes naciones, pero esas diferentes naciones después tienen que conformarse en 10 para que esas 10 asuma y gobierne el anticristo. Y después de ese reino mundial, por decirlo así, o gobierno mundial, es que va a venir el reino que no va a ser suplantado por nadie, que va a ser el reino eterno de Dios. Ahora la historia comprueba estos reinados mundiales. Si alguno puede o tiene el privilegio de poder acceder a estudios profundos de historia, entonces pueden tener más conocimiento y más fe, porque nosotros más conocemos cómo se han cumplido las profecías, el Señor nos ayuda y nos aumenta más la fe. Entonces repasamos la cabeza de oro. Ahora vemos ahí en la imagen, vamos a imaginarnos, bueno, ahí tenemos la imagen. Del lado, por lo menos mío, vendría a ser izquierdo, de un lado, porque del otro lado están los animales. Podemos imaginarnos los mapas, por eso digo que los que pueden estudiar las regiones, el lugar geográfico, por decirlo de alguna manera. Yo tengo acá también frente de mí esta imagen, pero con los mapas que abarcó cada imperio, hablando de geográficamente. Y del otro lado, sí, así como tenemos acá en pantalla, los diferentes animales, que ya voy a decir algo también respecto a eso. Entonces, repito, la cabeza de oro claramente fue Babilonia. Los brazos de plata, Ciro el persa conquistó a los medos y de los dos países formó un imperio, que fue el imperio de los medos y los persas. Y así ellos fueron que sucedieron al imperio de Babilonia. Así que bueno, vamos descartando, ya pasó la cabeza de oro, ya pasó Babilonia. Después el vientre y los, a ver si no me estoy, los brazos ya dije, el vientre y los muslos de bronce, Grecia, o sea, el imperio griego, y se trata del imperio de Alejandro el Grande, que conquistó el imperio persa. Luego tenemos las piernas, ahí vemos las piernas y los pies de hierro, el imperio romano. Una pierna, Asia, así, o sea, así se dividió, ¿verdad? Asia, la otra, Europa. El imperio romano estuvo siempre dividido de esta manera. Pero en cuanto al tiempo, el imperio romano no sucedió inmediatamente al griego. Cuando este cayó, no fue que Roma lo sucedió inmediatamente. Después de un tiempo de guerras, vino sí así a ser el próximo imperio mundial. Ahora, me gustaría decir
que todo lo sucedido a través de los siglos, con las fechas, con los eventos específicos, son importantes. Y por eso, repito, como estaba diciendo hace rato, que los que pueden entrar y poder ver la historia, o sea, estudiar un poco la historia y ver todo esto es importante. Pero como todo está escrito en la historia y se puede buscar en la historia, a nosotros en este estudio, desde que comenzamos y mientras que vamos a ir teniendo este estudio, nos mueve algo que es solamente hacer ver cómo la palabra de Dios se ha cumplido y cómo se cumple en el presente. Así que de todas maneras vamos a seguir desarrollando las visiones proféticas de Daniel, y lo que podamos ayudar en cuanto a historia vamos a ir viendo. Entonces vamos a ver cómo, digamos, sería como una conclusión, ¿verdad? Lo que sucede en los dedos de los pies de la imagen, así como los brazos y las piernas representan parte del imperio. De la misma forma, los dedos de los pies representan partes del imperio después de su división. Los dedos de los pies son el estado final, representan reyes, que según Daniel significan naciones. Y serán los días, dice la palabra, serán los días de estas naciones que Dios restaurará su reino. Eso quiere decir en el tiempo del fin, aun cuando nosotros ya no estemos, ya seamos arrebatados y ya termine el último reinado mundial del anticristo. Entonces, el Imperio Romano fue el último de los imperios mundiales antes de la venida del reino. No tuvo sucesor. Como dijimos, el Imperio Romano no tuvo sucesor, no tuvieron otros. Y aquí vemos una cuestión importante de esta profecía. Babilonia, por ejemplo, tuvo sucesor. Persia, tuvo un sucesor. Grecia tuvo un sucesor. Pero Roma no tuvo sucesor, nunca fue conquistada, pero en cambio sí sufrió divisiones, y los dedos de los pies representan las naciones en las cuales se dividió el Imperio Romano. Estas naciones son las naciones que hoy subsisten todavía, y estamos en los días de estas naciones. Mientras que aún existan, no se va a establecer el reino de Dios sino hasta el fin. No sé si esto se entiende, si es claro, pero estas naciones son las que al final van a surgir. De todas las naciones van a surgir 10 naciones que tomen el control mundial, y así esas naciones sujeten a las demás. Ahí será cuando aparezca el anticristo. Pero, ¿qué va a pasar? Después de 7 años que esté gobernando mundialmente ese gobernante que será el anticristo, va a aparecer el Señor, y ahí vemos que en ese aparecer el Señor es la segunda venida, y esa segunda venida es la piedra que nosotros vemos, ahí está en la imagen, la piedra que viene, que no es cortada ni lanzada con mano, viene hacia la imagen. Eso representa la segunda venida de Cristo, que va a terminar entonces definitivamente con todos los reinos, va a derrocar, y por eso decimos que después del gobierno, del último gobierno mundial, que va a ser gobernado por el anticristo, ningún otro reino no vendrá después de él. No sé si, bueno, si hasta aquí se entiende. Entonces quiero
después en todo caso podemos, si algo quedó que no se entiende. Entonces tenemos el último punto, el 5, que es el efecto de la interpretación en Nabucodonosor. ¿Qué efecto hizo en él? Y eso lo tenemos en los versículos 46 al 47. Con esto tal vez podemos terminar y después podemos, si tenemos tiempo, comentar algo que no se haya entendido. El rey reconoce al Dios de Daniel. Ahora miren qué interesante. Lo reconoce de 3 maneras. Y leyendo el versículo 47, lo reconoce como Padre, porque dice Dios de los dioses. Lo reconoce a Dios como Hijo, porque dice Señor de señores. Y lo reconoce como Espíritu Santo, porque dice que es revelador de secretos. Aprecia la sabiduría de Daniel, pero ¿cómo la aprecia? De una manera material. Porque si cuando ustedes lean todo el capítulo, van a ver que el rey Nabucodonosor prometió grandes cosas, entregar, no sé, riquezas, iba a entregar lo máximo al que le pueda interpretar. Y eso todo en forma material, ¿no es cierto? De esa manera, materialmente, él aprecia la sabiduría de Daniel. Pero saben que no tiene el mismo corazón para Dios. No tiene el mismo corazón de Daniel para Dios. Y esto, en otro estudio, vamos a saber por qué nosotros sabemos esto. Porque estamos diciendo que Nabucodonosor no tuvo el corazón para con Dios como tenía Daniel. Pero eso lo vamos a ver el por qué. Después lo que le pasa a Daniel, a Nabucodonosor, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este punto es como hoy, que muchas personas admiran, ¿no es cierto?, a muchos evangelistas, admiran a los pastores, ven los milagros que Dios hace a través de los ministros de Dios, y entonces tal vez ayudan materialmente, pero por otro lado se rehúsan a reconocer a Dios en sus propios corazones. Entonces aquí tenemos otra lección muy importante referente a esto. Entonces, para terminar, vamos a decir que en el próximo estudio vamos a ver en esa imagen que Silvia nos estaba presentando, de la imagen con eso de los animales, eso tenemos la interpretación en el capítulo 7 de Daniel, porque ahí ya Dios le da la interpretación directamente, no es un sueño de Nabucodonosor, sino que es un sueño con una revelación que Dios le da a Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque todos esos animales son animales que representaban a cada uno de estos 4 imperios. Y también vamos a entrar en esto en Apocalipsis, porque si, ya dijimos que Daniel se estudia con Apocalipsis, y estos animales también lo vamos a ver confirmado en el Apocalipsis. Así que bueno, si alguna cosa ha quedado en duda o si es muy difícil de entender, entonces vamos a ir poco a poco aclarando. Así que Silvia, creo que, no sé nuestro tiempo, pero creo que hasta aquí podemos por hoy hacer. Creo que fue muy claro la lección de hoy, pero como vos dijiste, si hay alguien que quiere escribirnos para aclarar alguna duda, lo puede hacer. Puede escribirnos al canal de YouTube, el Centro Cristiano de Oración, y ahí va a estar esta clase junto a la primera parte del libro de Daniel. Y bueno, invitarlos para el próximo domingo, para continuar este estudio y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Así que bueno, no sé si querés adelantarnos un chiquitín, vamos a hablar del capítulo 7, ¿no? Sí. La próxima clase. Sí, por eso dije que lo que les adelanto
es que vamos a ver el sueño de Daniel, la revelación que Dios le dio a Daniel respecto a los animales. La Esos animales confirmación del sueño de Nabucodonosor sería, ¿no? es la interpretación y que tiene relación, vamos a tener que ir sí o sí al Apocalipsis y tratar Daniel 7 y Apocalipsis. Así que va a ser muy, muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, sí. Entonces los alentamos a todos que vayan leyendo durante la semana como tarea el capítulo 7 de Daniel. Y en Apocalipsis, ¿qué tendríamos que leer para estar un poquito más empapados del tema del domingo próximo? En Apocalipsis no tomé exactamente el capítulo, no recuerdo, pero es también las bestias, van a ver los títulos en Apocalipsis, las bestias que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Bueno, perfecto. Y ahí entonces ya dejamos tarea a los alumnos entonces, ya dejamos tarea para esta semana. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, por tu esfuerzo, por la dedicación durante la semana. Sabemos que vos te preparás para poder compartir con nosotros todos los domingos. Así que bendecimos tu vida y te voy a pedir si nos podés dirigir en oración para poder terminar la clase de hoy. Bueno, Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos, Señor, tomar el ejemplo, Señor, de lo que fue tu siervo Daniel, Señor, que él pudo alabarte y bendecirte por todo, Señor, lo que tú hiciste en revelar este sueño. Y, Señor, él tuvo esa dedicación para agradecerte a ti. Así, Señor, en esta tarde queremos adorarte, queremos bendecirte, porque solamente tú puedes darnos el entendimiento, ayudarnos, tocar nuestra mente, abrir, Señor, nuestro entendimiento. Solamente por tu poder. A ti te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Y que esto, Señor, sea de bendición, de fe, Señor. De fe, porque, Señor, se ha cumplido y se está cumpliendo día a día tu palabra. Señor, así que bendecimos a todos, Señor, los que han escuchado y todos los que van a escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, nos vemos la próxima semana y nuevamente bendiciones para todos los que nos escuchan y para tu vida pastoral. Nos vemos. Amén. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.